Hola, bienvenidos a este espacio donde vamos a tener información sobre el cuerpo y el movimiento. Hoy estoy con una persona que amo, es mi papá, Humberto González Saavedra, un hombre que a sus 78 años ha dedicado su vida al deporte. Actualmente juega fútbol, tiene equipos de fútbol y desde que nació ha tenido un balón en sus pies. Bienvenido, padre, a este espacio. Gracias, feliz con mi hija Katica, orgulloso de ser parte de una familia que ha luchado en la vida, que le ha servido a la humanidad y pues aquí contento de estar en esta entrevista. Muchas gracias por estar acá, estamos hoy en Barranquilla con este calor, felices de contarles a ustedes parte de nuestra historia, esta es parte de mi historia, pero viene más allá, viene a través de este hombre, viene a través de mi abuelo. Y quiero que hablemos de esos primeros años, de cómo es nacer y cómo es crecer en un entorno deportivo. ¿Quién era mi abuelo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay cosas muy interesantes. Mi padre era de una familia que tenía un poder económico, tenía todos los negocios de la ciudad de Ibagué. En ese ambiente mi padre se acercó mucho a la parte deportiva. En ese entonces jugaban en Colombia los mejores jugadores del mundo. Mi padre viajaba a Bogotá, tenía la posibilidad de ir y volver todos los fines de semana. Igualmente el boxeo, montó un ring de boxeo en la casa de ellos porque tenía un espacio grande. Es decir, hubo un gran desarrollo y después de que pasan los tiempos, mi padre se encuentra con mi mamá y nazco yo y al nacer pues veo que me muevo en un ambiente deportivo que a los 2 años ya me permitía a mí entender algo del deporte, ya empezaba yo a comprender que mi padre, yo nací en el 44 y el deporte, y mi padre funda en el 47, 1947, el Club Boca Junior, que fue el origen precisamente del Deportes Tolima, que fue fundado por Humberto González Ruiz, mi padre. Entonces son situaciones que me llevaron a moverme en el medio del deporte, me llevaron a sentir el amor por el deporte, ante todo porque desde un comienzo entendí que el deporte es salud, es sabiduría, es bienestar, es una razón de integrar a las personas y lo cual me hizo pensar mucho en el deporte. Yo a los 7 años ya formaba parte del club de niños del Boca Junior, y empecé a jugar fútbol y empecé a compartir y a entender qué es un árbitro, qué es una falta, qué es un penalti, qué es moverse dentro del deporte. Eso me llevó a mí a momentos muy agradables que me permitieron vivir una vida feliz, que me permitieron gozar de todo y que me permitieron entender a mi padre, verlo como un gran líder, como una persona que a través del deporte, que vale la pena decirlo, se impulsó mucho la protección de la ciudad. Nosotros en el Tolima en ese entonces éramos la ciudad más violenta de Colombia y mi padre todo a través del deporte buscó la manera de que mejoráramos nuestra estabilidad humana a través del deporte y del folclore. Las fiestas del folclore también fueron originadas por ese gran deseo de mi padre de liderazgo que tenía en bien y en provecho de la comunidad. El deporte entonces es algo sensacional, no solamente en mi región, sino en el mundo. Padre, no deja de sorprenderme, yo he escuchado varias veces esta historia, pero no deja de sorprenderme cómo una persona puede generar un impacto en la sociedad y cómo una persona puede entregarle a través del deporte una posibilidad de cambio, una posibilidad de vivir otro estilo de vida, de vivir, digamos, como en armonía unos con otros. Entiendo que en la época de mi abuelo pues era la violencia, la disputa entre liberales y conservadores y el impulso, digamos, de querer hacer paz, de querer conciliar, es lo que lleva a mi abuelo a impulsar el deporte en muchas áreas, especialmente pues la más reconocida, que es el fútbol, que fue el fundador del Deportes Tolima, y pues eso me llena de orgullo y me llena de felicidad saber que hay una historia detrás de todo esto. ¿Cómo fue, digamos, listo, si uno crece con un padre líder deportivo,
¿qué le ponen a uno a hacer? Yo crecí con un padre líder deportivo, entonces yo sé que a mí me metían en natación, me metían en atletismo, baloncesto, o sea, yo crecí haciendo de todo. Entonces, ¿cómo es crecer? O sea, en esa época, yo sé que en mi generación es diferente de pronto en esa época, ¿cómo fue crecer en ese entorno deportivo? Bueno, pues ese crecimiento es muy casi que sencillo e interesante. ¿Por qué? Porque mi padre, hablamos del 47, cuando sale el deporte, el Boca Junior, Club de Boca Junior, pero por allá en el 54, 53 van a Cali a una competencia de Juegos Nacionales y lleva la selección Tolima entre el Boca Junior y el Colegio San Simón. Y el equipo es tan bueno que el Tanque Ruiz, que era un entrenador famoso de la época, le dice a mi padre, ustedes tienen un equipo para ser profesional. Entonces mi padre de manera inmediata trata de buscar la manera de que nos den unos juegos nacionales y le dicen, no, ustedes no han hecho ningún evento nacional. Entonces dicen, vamos a hacer el evento de los Juegos del campeonato del 54 en Ibagué, y no teníamos estadio. Y a través de una interesante gestión de mi padre frente al gobernador, que era Cuellar Velandia, de un coronel Cuellar Velandia en el momento de Rojas Pinilla, logra a través de unas buenas estrategias que nos den la posibilidad de tener un estadio. Yo recuerdo de niño, ya no tan nené, sino de niño, que yo estuve en la gradería viendo los partidos que jugaban la selección Valle, la selección Antioquia, habían excelentes jugadores, Maravilla Gamboa, etcétera, etcétera, Fernando Fernández, que era de la costa, es decir, y fueron la base donde el Deportes Tolima nace. Fue allí con estadio, con equipos Juegos Nacionales, y el Deportes Tolima nace en el 54, 55, y mi padre fue el fundador total de la misma, fuera el que orientaba todo, guiaba todo. Ayudó el último día de la gramilla, los últimos 2 meses contribuyó para que la gramilla realmente la instalaran, buscaba la manera de que eso se hiciera y se logró entregar el estadio. Fue por años el director del estadio gratis, porque era simplemente el amor al deporte. Consiguió los recursos con el gobernador Cuellar Velandia, primero 10,000 pesos para el Boca Junior, que se trasladaron al Club Deportes Tolima, los segundos 20,000 pesos que se trasladaron al Club Deportes Tolima, trajeron los jugadores, 5 jugadores de Argentina, y eso fue un fenómeno en Ibagué, eso fue algo maravilloso, Gandulfo, Ferrari, personajes que hicieron historia en nuestro departamento. Entonces toda la gente empezó a vivir de otra manera. Yo siempre mencioné que hemos pasado de una aldea a una ciudad. Sí, eso es lo que nos convirtió a nosotros, no solamente el Deportes Tolima, sino también los Juegos Nacionales, porque a través de esa estrategia se vino aquí a la costa, se consiguieron los Juegos Nacionales en Santa Marta y se llevaron para Ibagué y se hicieron unos Juegos Nacionales que convirtieron la ciudad verdaderamente en algo que era como una ciudad, que era interesante, que nos desarrolló muchísimo en los diferentes aspectos, y apareció el parque deportivo, apareció las piscinas olímpicas, es decir, se impulsó a la juventud, los colegios empezaron a practicar deporte, las universidades del Tolima empezó a tener más impulso, a apoyar a los deportistas, es decir, hubo un impulso generalizado, todo el mundo se movió a través del deporte, se movió el comercio, hubo mayor estabilidad en la parte de los seres humanos, hubo un espíritu, nacimos nuevamente a través del deporte y a través de mi padre. Bueno, entiendo yo entonces con esta historia que el deporte y llevar el deporte a diferentes, digamos, niveles puede generar un impacto en las ciudades, puede generar un desarrollo y un crecimiento en las ciudades. ¿Entiendo esto? Totalmente, totalmente. Fue una imagen tan significativa, tan importante, que hoy lamentablemente estamos viviendo en un caso extremo, pero lo comentaremos más adelante. Pero el deporte le sirvió muchísimo a nuestra juventud. Hubo estímulos, hubo crecimiento, tuvimos hasta un competidor olímpico en la natación. Es decir, tuvimos un espíritu diferente, nacimos al mundo, nacimos a Colombia, porque Ibagué y el Tolima solamente era reconocido como un país donde había guerrilla, donde habían
violencia, donde vivíamos completamente marginados del resto de Colombia. Entonces logramos a través del deporte impulsarnos, logramos mejorar. Yo formé parte de esa juventud que empezamos a practicar deporte todos los días, que íbamos al estadio a competir, que íbamos a vivir momentos alegres, que empezamos a ver a través de la prensa, a través de la radio, transmitirse en los partidos. Es decir, cambiamos, nos convertimos en un pueblucho, nos convertimos en un pueblo con reconocimiento, con una ciudad interesante que se convierte en el centro de Colombia y que además se impulsa a través del deporte. Nosotros teníamos el parque deportivo que no existía prácticamente en Colombia. Nosotros dimos ese modelo del parque deportivo. Bueno, y ya en la parte personal, ¿qué deportes practicaste? ¿Con qué deportes te relacionaste en la infancia? Pues yo, primero que todo, fue el fútbol, ¿sí? El fútbol. A los 7 años yo formaba parte del Club de los Niños del Boca Junior, seguí practicando el fútbol. Ya en el colegio aprendí otras cosas. Cuando ya tenía la edad de los 15 años, ya jugaba baloncesto, tenía muy buena capacidad para encestar. Fui medio selección Tolima de niños, practiqué voleibol. Béisbol, que se jugaba en ese entonces en el Colegio San Simón, donde estudié. Logré hacer unas competencias en ese espíritu, y ya cuando estuve más grande lancé bala. Conocí al campeón nacional, que era de La Guajira, Luis Casitas, era el nombre de él, no lo volví a ver, y me enseñó a lanzar bala, y yo era campeón departamental de lanzamiento de bala en los colegios. Entonces eso me dio una estructura deportiva muy grande, y además pues quiero hacer un reconocimiento de lo que es el deporte, el significado del deporte como tal. Ahí me dio la oportunidad de cambiar mi vida, porque pues también me gustaba tomarme unos traguitos, lo hacía con mis compañeros, siempre era el que manejaba la plata, me daban en la casa lo que yo quería. Y entonces siempre tomé unos tragos, y las fiestas del folclore me enrumbaba demasiado, etcétera. Y una vez me dieron la oportunidad a mí, saliendo de una caseta a las 3:30 de la mañana, me encuentro con el Pote Julio, que era un entrenador de la selección Tolima. Venían de Bogotá de competir, habían perdido 7-8-0, y entonces me encuentro con él, y yo era muy amigo. Le digo: oye, Pote, ¿cómo les fue? Y me dijo: no, pues perdimos 7-8-0. Entonces le dije: hombre, pues tienen que reforzar porque van a competir dentro de un mes, etcétera. Y me dijo: necesito 3 jugadores. Y dije: consígalos. Me dijo: uno de esos 3 es usted. Me llamó la atención que me estaba seleccionando, me puso unas condiciones de entrenar todos los días a las 12 del día en el estadio de Ibagué, que me daban un banano y un vaso de leche, y que tenía que ir a practicar. Y dije: voy. Fui selección Tolima, quedamos de terceros en esa primera ocasión, y al año siguiente fuimos campeones nacionales. Tengo el orgullo de decir que fui campeón nacional de fútbol, y que pues eso me cambió mi vida. Me cambió mi vida totalmente, no solamente en el aspecto de mi salud, sino también en el aspecto del respeto al contendor. En el aspecto, tuve una fractura en el Girardot de la clavícula, me dio la valentía de mejorarme, hice cosas interesantes en el deporte. Ya después pues alcancé otras cosas que me gustaría comentar. A mí me encanta esa historia de cuando él salió de rumba y se encontró con el profe y le ofreció la oportunidad de hacer un cambio en su vida, porque yo siento que a mí me está pasando un poco eso. A través del deporte, a través del movimiento, yo estoy cambiando mi vida. Entonces, saber que mi papá tuvo una experiencia parecida, y que de ahí para allá, digamos que pudo vivir una vida como más estructurada, más feliz, diría yo, me llena de ilusión, porque es algo parecido a lo que estoy viviendo yo. Y quiero por eso estoy dedicando tiempo y recursos y amor a informarlos, a traerles cosas sobre el cuerpo y sobre el movimiento. Bueno, padre, de ahí para allá, digamos que hubo como un desarrollo deportivo. Usted tuvo la oportunidad de jugar, de participar, de competir, pero pues
creo que llegó un momento donde empezó ya es en el rol del líder deportivo, así como lo fue mi abuelo. Yo a mi abuelo nunca lo vi jugar nada, yo siempre lo vi como en un escritorio y llegaban los deportistas a pedirle plata, a Sí. que los patrocinara para los campeonatos y eso. Esa es la imagen que yo tengo de mi abuelo. Ya mi papá dedica un poco más de su vida a hacer deporte como tal, pero también ya llega un momento donde se dedica a ser un líder deportivo. Cuéntame en qué momento fue eso. Pues yo ya dedico mi tiempo a ser profesional, soy economista, viajo a Europa, vivo casi 4 años en Europa, entiendo el mensaje, lo que es la cultura de un pueblo avanzado, entiendo las responsabilidades que debe tener uno. Allá en unas reuniones con una señora colombiana muy sobresaliente, juré que le iba a servir a mi ciudad, que le iba a ayudar a mi ciudad. Y eso me permitió a mí llegar a Ibagué. Me ofrecían todos los cargos que yo quería. First Certificate in English, que no había en ese entonces, muy pocos hay en Colombia, de la Universidad de Cambridge, economista, amigo de los líderes políticos del momento. Me ofrecieron el cargo que yo quisiera y le dije: quiero entrar por el que más pueda ayudarle a mi Ibagué, ser tesorero de Ibagué. Desde ese momento trabajé como en 8 o 9 puestos públicos, en todos tengo reconocimientos, los puedo mostrar porque trabajé con honestidad, pero siempre estuvo el deporte, fue mi segundo cargo. Me ofrecieron unos cargos importantes y yo dije: quiero ser director de Coldeportes Tolima, y fui director. En ese momento me llamaron del Ministerio de Educación a que ofrecerme un gran puesto. Dije: no cambio este puesto. Me llamaron a la mes siguiente el mismo ministro, que era un tolimense, y no me moví de ser director de Coldeportes. Trabajé 7 años y medio, nacieron mis hijas, fueron lo que más soñé, y mi hijo, lo que más soñé era que aprendieran a nadar, porque era algo importante en la vida. El mundo se mueve en 3/4 partes agua, quería que ellos aprendieran a nadar y lo hicieron con lujo de detalles. De niños obtuvieron algunas medallas, pero también estuve en una reunión en una película que mostraban cómo los padres destrozaban a sus hijos exigiéndoles triunfos, niños pequeños, y eso me bloqueó un poco para que ellos siguieran haciendo deporte, pero lograron en un momento dado ser sobresalientes nadadores, que era mi objetivo, y gimnastas también. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé 7 años y medio, hice maravillas dentro de la parte deportiva, hice importaciones de escenarios de instrumentos de competencias, mejoré absolutamente muchas cosas, realmente recibí toda mi felicidad allí. Luego seguí trabajando en otros puestos públicos que daban servicio a la comunidad, y pues realmente me sentí muy realizado, pero siguiendo en el deporte. Yo en esa época fui 3 veces presidente de la Liga de Natación, estuve en la Liga de Pesas, estuve en la Liga de Fútbol, es decir, hice cosas que eran en beneficio del deporte, en beneficio de esa estructura que va desde el arbitraje, que va desde el competidor, que va desde el entrenador, y que hacen de la persona una persona diferente, una persona maravillosa, que hacen que la salud, el bienestar y la fortaleza intelectual se lleve a cabo, porque esto incluso trae contextos intelectuales. Es importante, por ejemplo, pensar en el ajedrez, que es algo que nos motiva, que nos lleva a hacer cosas positivas. Es importante pensar en la velocidad, es importante. En ese entonces tuvimos a un gran campeón que fue Pedro J. Sánchez, campeón de Colombia en ciclismo, teníamos escenarios deportivos, teníamos un cambio total. Y de ahí, de todo ese conjunto, no fue el único, pero sí fue uno de los principales. Mi padre se fundamentó en impulsar el deporte, y yo tuve la suerte, y Dios me dio la oportunidad de continuar la labor de mi padre, y pues eso es lo que se ha hecho en mi vida. He vivido feliz, sigo todavía en la actividad deportiva, sigo jugando fútbol. Cuando yo tenía 25 años se acababa el fútbol en Ibagué. Le dije: padre, yo estaba en Bogotá, le dije: padre, necesito seguir viniendo a jugar fútbol.
¿sí? Y entonces hicimos categoría de 30 años, de 35, 40, y vamos en categoría de 70 años. Y ya prácticamente estamos haciendo cosas trascendentales dentro del deporte de categoría 70 años. Nacionalmente constituimos una fundación que tiene que ver con aquí en Barranquilla hemos competido, en Santa Marta, en Ibagué, en Manizales, en Boyacá. Es decir, tenemos competencias del orden del adulto mayor a través del fútbol que nacieron con el espíritu y la fortaleza que tuve yo de impulsar esto con algunos amigos, pero fue fundamentalmente establecido en esa época que montamos de 25 a 30 años, logramos nosotros hacer todo esto que nos impulsó el deporte. Bueno, quiero que me cuentes sobre la experiencia de los adultos mayores. ¿Cuántos equipos hay? ¿Cómo es ese juego entre adulto mayor? ¿Cómo se preparan? Cuéntame qué hacen hoy en día para mantener ese equipo, esos equipos. Los adultos mayores hace unos 12 años, 15 años, creamos una fundación que se llama Asofantol, Asociación de Fútbol de Futbolistas Mayores en Ibagué. Pero paralelamente a nosotros nacieron muchas asociaciones en el Huila, en el Boyacá, en la costa, en el Cali, en Armenia. Es decir, esto ya se hacen juegos nacionales con adultos mayores. Sí. Nosotros tenemos categoría de 50, la que está manejando Asofantol, de 60, 65 y 70 años. Pero hay otras organizaciones que se han pegado que tienen de 40, de 50, de 55. Allí en la categoría que nosotros jugamos, pues se nombra una junta directiva. En este momento no estoy formando parte de esa junta directiva. Como le digo, fui fundador. En un negocio mío se hicieron las asambleas correspondientes para nombrar el presidente de la asociación. No pude estar porque quería ser concejal en ese momento. Entonces, de todas maneras, siempre he estado ayudando a esa oportunidad. En este momento, ya como tenemos muchos jugadores de 75 años, entonces organicé algo que es muy reciente que se llama Cuarta Generación Balompié y Vida. Ya conseguí con el INDRI en Ibagué el apoyo respectivo del escenario, tengo el entrenador por parte del INDRI, tenemos los balones suficientes, estamos haciendo un entrenamiento de asociación de una familia deportiva. No estamos pensando en competencias, sino en prepararnos para obtener mejor salud, para obtener mejor bienestar, para luchar entre nosotros. Estamos disfrutando de verdad, llevamos apenas 2 meses, pero estamos disfrutando. Vamos a hacer el primer festival de entre nosotros, el próximo, llegando yo a Ibagué, hacemos el primer festival al adulto mayor de fútbol, cuarta generación, interpretando que ya una cuarta generación viene a ser como 75, 80 años. Estamos felices, estamos participando 35, 40 personas, podemos llegar a unos 80, 100 en cuestión de un año y estamos haciendo una buena participación. ¿Y cómo se están preparando? ¿Hay alguien que los orienta, un entrenador, alimentación o cómo se preparan? En este momento tenemos un entrenador. Ya nos recibimos el apoyo de una fisioterapeuta muy joven, nos explicó cómo podemos relajar el cuerpo, cómo podemos, la competencia en el entrenamiento, trasladar el balón, entregarnos el balón, jugamos, compartimos, pero solamente integrándonos unos con otros. Es decir, estamos en un momento que yo nunca me lo imaginé, en un momento maravilloso, en un momento interesante. Yo creo que en cuestión espero de pronto en un mes y medio, 2 meses, enviarle el primer resultado de lo que hicimos en la primera actividad que vamos a realizar, que se llama un festival que ya está programado, pero que lo vamos a realizar en la ciudad de Ibagué. Eso es un aspecto importante. Por otro lado, sé que hay competencias de atletismo de mayores, adultos mayores. Ya nos organizamos 10 personas para sacar un club. No hemos podido dar el paso siguiente, pero espero competir en la ciudad de Ibagué en octubre. Hay unas competencias de adultos mayores y yo, como logré lanzar en mi juventud
el bala, que el lanzamiento de bala, ya he entrenado unas veces, me duele un poco la espalda, pero espero llegar a competir y yo creo que a mi edad de 78 años tendré 2, 3 competidores, de pronto sacar medalla de bronce, pero si puedo, le traeré aquí la medalla de oro. Bueno, si la logro, vengo y le digo, aquí está la medalla de oro. Me parece súper bien. Bueno, padre, después de toda una vida dedicada al deporte, ¿cuáles son las principales enseñanzas de moverse, de cuidarse, de hacer deporte? ¿Cuáles son las principales enseñanzas? Yo saco unas conclusiones maravillosas. Primero, nos da la unión entre las personas, nos da la amistad, nos da la integración. Eso es interesante. Pero igualmente nos da salud. La salud es fundamental. Hacer deporte es vivir mejor. Por eso llamo cuarta generación, balompié y vida. Pero puede ser baloncesto y vida, puede ser atletismo y vida. Es decir, es algo, una cuarta generación para que nos dé más vida. Los que estamos en esta actividad de mayores, tengan la certeza de que estamos viviendo felices, que estamos contentos, que no estamos utilizando un bastón en este momento, estamos caminando por nuestros propios medios, estamos siendo activos, estamos viviendo con felicidad. Pero el deporte tiene otras cosas maravillosas. Yo en la sumatoria de 30.000 personas que he tenido a mi alrededor en el deporte desde hace 76 años, tengo 78, pero a los 12 empecé a vivir esta linda experiencia. En esos 76 años yo sumo a todas las personas que han estado cerca de mí a través del deporte y veo que es gente sana, gente que no ha estado en la mafia, gente que no ha estado en la droga, gente que no ha estado, es decir, no alcanza un porcentaje del 1% que esté desubicado. O sea que el deporte trae amistad, el deporte trae cariño, el deporte trae responsabilidades. Y lo más lindo del deporte es algo que les quiero decir con toda la certeza: enseña a ganar y enseña a perder. Cuando uno logra en la vida aprender a ganar y uno logra aprender a perder, uno ya es un triunfador. Eso es lo más lindo del deporte, fuera de la salud. Son dos grandes peldaños donde uno se puede y donde uno puede decir que la B de la victoria está en esos dos temas, en aprender a ganar y a perder, y ante todo a tener salud. Excelente, padre. Un último consejo para las personas de edad que nos están viendo, o sea, las personas que ya se sienten de pronto muy viejitas o piensan que no pueden empezar a moverse, a tener una vida, no sé, les quedan 5, 10, 20, 30 años todavía y pueden arrancar, digamos, como un cambio de filosofía respecto al cuerpo o al movimiento. Un último consejo para esas personas. Indudablemente que sí hay un consejo para ellos. Tiene que ver con que no se puede extralimitar. Tiene que ver que tiene que conocerlos personas que los preparen. Tienen que ver una orientación y un plan de trabajo. Nada se puede improvisar, el deporte no se puede improvisar. El deporte es como una carrera profesional, tiene un comienzo, tiene una trascendencia y tiene un éxito final. No se puede abusar, porque una persona que se extralimita, nunca ha corrido, quiere correr 100 metros a la máxima velocidad, le puede dar un infarto. Tiene que empezar un proceso, tiene que empezar un desarrollo. Esto es un paso a paso que le va dando a uno un ambiente, una ambientación, un conocimiento y un espíritu de lucha, un espíritu de vivir. Entonces no improvisar, sino tener orientaciones verdaderas que le permita avanzar. Pero todos podemos llegar a los 100 años haciendo deporte. Yo espero estar aquí dentro de 25 años, dentro de 22 años, haciendo una exposición de que lo cumplí. Excelente. Qué mejor consejo que este, qué mejor ejemplo que este hombre que ha dedicado su vida, que todavía tiene sueños de competir, que todavía tiene sueños de moverse, de llegar a sus 100 años activo, feliz. Esto es lo que queremos mostrar en este canal, que el movimiento es vida, que el cuerpo hay que cuidarlo para disfrutar estar en esta tierra y estar haciendo una cantidad de cosas que ni nos imaginamos. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias por todas las cosas bonitas que nos ha contado el día de hoy.
No, muchas gracias y muy agradecido por todo y de verdad invitar a todas las personas a hacer deporte. Eso es algo trascendental, es parte de la vida de uno. Hacer deporte lo lleva a uno desde la felicidad, el éxito, la alegría y lo fundamental, la salud. Indudablemente, tenemos que vivir bien. Bueno, aquí estamos con mi hija Victoria, que nos va a invitar a darle me gusta al canal. a darle me gusta, a que comenten, a que me sigan en mi cuenta de Instagram, @yo soy Cata González. Padre, en Ibagué, ¿cómo consiguen a esa asociación y cómo se vinculan al deporte allá en Ibagué? Primero quiero decir que mi niña me tiene haciendo deporte aquí. Me tiene todo, el trajín de una niña, imagínense, con el abuelo. Y en la asociación, no, pues allá tenemos a Sofantol, que es una buena organización, y por conducto mío hacemos todos los contactos, y podemos hacer todas las orientaciones, tenemos todas las posibilidades de apoyar, de ayudar. Tuvimos el contacto con una niña tolimense que estudia en la Universidad de Canadá, y nos orientó, nos preparó para ser entrenadores, porque también necesitamos aprender a orientar a la gente, y además pues existen muchas posibilidades de crecimiento de la mayoría de edad. Adicionalmente hay unos reconocimientos, una ley que del año pasado que establece los derechos que tenemos los mayores de mejorar nuestro estándar de vida, y yo creo que eso es fundamental para poder impulsar el deporte y la salud de todos los colombianos adultos mayores. Excelente, entonces para los que están en Ibagué y tienen interés de vincularse a equipos de 70 años, de 75 años, de competir, de seguir activos, los invito a que vayan a Sofantol, que busquen a Humberto González Saavedra para que los oriente y para que los vincule. Para nosotros es una felicidad estar acá y darles esta información. Los invito a que me den me gusta al video, a que comenten, a que se suscriban al canal. Y Victoria, ¿les quiere decir algo? Mi mamá un día me va a hacer un video conmigo. Y algún día voy a traer, ya que traje a los mayores, vamos a traer también a la juventud acá para también aprender de los chiquitos. Aprender de los chiquitos, así es. Muchas gracias. Chao a todos. Que estén bien. Gracias.